Queridos amigos y amigas de tertulias sobre filosofía de la ciencia, continuamos nuestro proceso de ilustración en torno al debate entre realismo científico y antirrealismo científico, con algunas razones a favor del antirrealismo científico y también algunas críticas. Mm, Vale decir que gran parte de la investigación científica se ha realizado a contramano del realismo científico, lo cual nos conduce a pensar, en contra de sus defensores, que el realismo científico no es algo necesario para hacer ciencia. Los argumentos del antirrealismo científico que intentaré presentar ahora parten de que el realismo científico no solo es innecesario, sino que también eh, no se hace necesario para comprender la ciencia, ni tanto para hacerla, ni tanto para comprenderla. Hay un primer argumento que se llama el argumento de la subdeterminación de las teorías con respecto a los datos empíricos. Este razonamiento consiste en la aplicación de la tesis de la subdeterminación al debate realismo científico-antirrealismo científico. Dicha tesis, desarrollada y extendida por Willard Orman y Quine a diversos dominios, puede ser formulada de varias maneras. A propósito del tema en cuestión, expresamos la tesis de la siguiente forma. Es posible formular diversas teorías incompatibles entre sí, pero al mismo tiempo compatibles con un mismo conjunto de datos empíricos, es decir, que tengan las mismas consecuencias observacionales. Dicho de otra manera, que los hechos no determinan una y solo una teoría, sino que hay muchas teorías o hipótesis, conjeturas posibles a partir de los datos empíricos. ¿Esto qué mostraría? Que lo que hacen las teorías es funcionar como las redes donde se recogen los datos, pero pueden ser distinto tipo de redes, lo cual nos muestra que lo fundamental no está en la teoría, sino en los datos, y que a partir de los datos se pueden construir distintas teorías, incluso incompatibles entre sí. Este es un primer argumento. Entonces vamos a decir que los hechos no permiten asegurar la existencia de entidades inobservables que estén siendo mencionadas por una teoría, que se han postulado para explicarlos, puesto que tales hechos pueden ser explicados con sistemas teóricos distintos que contengan distintas entidades y que contradigan las demás explicaciones sin perder coherencia con los fenómenos, es decir, con aquello que es observado, registrado o medido. Así planteada, la tesis pareciera dar apoyo más a la postura del antirrealismo científico, en la medida en que supone el antirrealismo epistemológico de las entidades teóricas inobservables que las teorías postulan. Sin embargo, los partidarios del realismo científico, y es justo hacerlo, decirlo, suelen ver en este argumento algo trivial y sin interés auténtico para la actividad científica. Aunque es lógicamente plausible que siempre haya diversas explicaciones posibles para un mismo conjunto de datos empíricos, esto no significa que los científicos acepten cualquiera de esas explicaciones. El realismo científico aduce en su defensa, apoyándose esta vez en la historia de la ciencia, que el hecho de la subdeterminación de las teorías con respecto a los datos empíricos no pareciera ser algo que paralice a los científicos en sus elecciones teóricas o que los lleve a discusiones permanentes. Por el contrario, muchas veces se los ve dificultados por encontrar una sola teoría que se ajuste a los datos, contrariándose así las expectativas que pareciera ofrecer la subdeterminación. Hay otro argumento
que se plantea también en esta crítica al realismo científico desde la perspectiva del antirrealismo, que es la llamada metainducción pesimista. Entonces podemos decir que el argumento más contundente a favor del antirrealismo científico ha sido y sigue siendo de tipo histórico y podría ser formulado de la siguiente manera. Si el realismo científico implica la existencia de las entidades postuladas por las teorías empíricamente exitosas, surge la pregunta, ¿cómo puede entenderse el hecho de que haya habido teorías exitosas que a pesar de ello hoy asumimos que son falsas? Posiblemente en ese tiempo fuesen ciertas verosímiles o verdaderas, para no entrar en más discusiones, pero que hoy ya son consideradas como falsas. La historia de la ciencia está plagada de ejemplos de teorías exitosas en su momento que contenían términos referentes a entidades cuya existencia fue posteriormente rechazada y no admitida. Algunos ejemplos de tales entidades pueden ser esta teoría de los epiciclos deferentes en la astronomía tolemaica para mostrar el movimiento de los planetas, por ejemplo. Está la teoría del flogisto en la química, la teoría del éter en la física y el calórico también en la física. Está la teoría de los humores y de las miasmas en el campo de la medicina, la teoría de la generación espontánea en biología, que podía tener algunos elementos de preformismo. Esta hilación de hechos históricos conduce a concluir que el éxito empírico de las teorías vigentes no permite inferir su verdad. El filósofo de la ciencia Larry Laudan, haciendo un recuento similar, sostiene que la lista podría ser extendida de manera inmensa, lo que implica en cada caso una teoría que una vez fue exitosa y bien confirmada, pero que después se descubrió que contenía términos centrales que ahora no consideramos que sean referenciales. El argumento de Laudan pareciera tener dos aristas que conviene diferenciar, y miremoslas. Una, como argumento deductivo contra el realismo científico, y dos, como inferencia inductiva a favor del antirrealismo científico. En el primer caso, es una inferencia deductiva de tipo modus tollendo tollens, que viene a refutar el núcleo del realismo científico. El argumento podría ser de la siguiente forma. Si el realismo científico es acertado, entonces tenemos éxito empírico. Entiéndase, si P, entonces Q. Y por supuesto, si el realismo científico es acertado, entonces tenemos éxito empírico y referencialidad extralingüística. Pero resulta, y vamos a la segunda parte del enunciado, no es cierto que el éxito empírico vaya acompañado siempre de referencialidad, como lo muestran las teorías hoy que han sido demostradas como obsoletas. Entonces vamos a decir que este equivale a decir no Q. Si en la primera enunciado era P, entonces Q, y decimos ahora no Q con esto, que no siempre va acompañado de la referencialidad, como lo muestran las teorías que han sido demostradas obsoletas. Entonces, por lo tanto, vamos a la conclusión, las, la teoría del realismo científico es falso. Es como si dijéramos al final de cuentas, si P entonces Q, donde P es la veracidad del realismo científico y Q se refiere a la referencialidad del éxito empírico. Si P entonces Q, pero resulta que no Q, porque no todas las veces las teorías muestran vigencia por ser demostradas como obsoleta, por lo tanto, la tesis del realismo científico es falso. Si P entonces Q,
pero no se da Q en todos los casos, por lo tanto, no es cierto que P sea acertada. Segundo, es una referencia de tipo inductiva. Y miremos por qué, de acuerdo con el argumento de Laudan. La mayoría de las teorías exitosas del pasado han sido falsas. Ahora, sus términos teóricos no refieren a las entidades que postulan. Ahora, por supuesto, aquí hay un elemento de historicidad. Entonces, por lo tanto, nuestras actuales teorías exitosas también lo son. Lo son falsas en un futuro. Se comprende así porque se trata de una metainducción que es pesimista. Por supuesto, a esto le podemos agregar un tercer elemento comprensivo, y es el hecho de que la actividad científica genera teorías que nunca van a garantizar verdades absolutas. A lo sumo pueden garantizar validez o verosimilitud que tiene un carácter histórico, que vale para un determinado momento. Y por supuesto, utilizando la teoría en términos prácticos y encontrar que es exitosa. El éxito de las teorías se nota es en la correspondencia de los datos empíricos con lo que promueve la teoría en términos de predicción. Pero por supuesto pueden haber mejores teorías en el futuro, lo cual ¿qué señala? Que las teorías no son permanentes. Probablemente los datos empíricos sí son más permanentes. Bien, podemos decir que hay réplicas y contrarréplicas a estos argumentos de Laudan. Miremos otro elemento crítico que sería el de la relatividad conceptual. Comenzaremos analizando algunas ideas de Hilary Putnam, quien pareciera ser un ejemplo de los vaivenes conceptuales. Él inicialmente era un acérrimo defensor del realismo científico en su juventud. Posteriormente devino en uno de sus más fervorosos críticos. Eh, y a pesar de esas transiciones, pues vamos a intentar eh, perfilar los aspectos esenciales en torno a la relatividad conceptual. En el año de 1976, Putnam acuñó la expresión realismo interno y más tarde la de realismo pragmático o realismo con R minúscula. Nociones que surgen contrariando al realismo científico que para Putnam se asienta sobre el concepto de que la creencia ontológica de que el mundo consta de alguna totalidad fija de objetos independientes a la mente, de la creencia epistémica de que hay exactamente una descripción verdadera de cómo es el mundo y la creencia semántica de que la verdad implica algún tipo de relación de correspondencia entre los signos mentales y las entidades del mundo. De esta manera, el realista supone la existencia de un mundo prefabricado y la existencia de un punto de vista del ojo de Dios, así lo denomina Putnam, desde el cual nos acercamos para contemplar lo existente de manera cada vez más completa hasta llegar a un conocimiento de una teoría verdadera. Todo esto resulta para Putnam pues inaceptable. Su argumento pareciera ser una especie de refutación del realismo por una reducción al absurdo, que es realizado sobre una base metamatemática. Básicamente una extrapolación del teorema de Löwenheim-Skolem y asentado en una crítica a la noción correspondentista de la verdad, particularmente a la pretensión de determinar unívocamente la referencia. Para mostrar la falsedad del realismo científico, Putnam recurre a un experimento mental. Imaginar la extraña pero posible hipótesis de que todos los seres humanos fuésemos cerebros en una cubeta, conectados a una supercomputadora que nos mantuviera vivos y nos proporcionara la constante ilusión de que experimentamos verdaderos impulsos sensoriales provenientes del mundo externo, es decir, los mismos impulsos que ahora podemos nosotros experimentar, pero ignorando que provienen de la supercomputadora y no del mundo exterior. Bueno,
Se trata de una perfecta ilusión al estilo del genio maligno de Descartes o de la película Matrix. Y me referiré específicamente a la primera de las cuatro películas de Matrix. Putnam argumenta que si lográramos el objetivo realista de dar con la teoría verdadera desde el punto de vista del ojo de Dios, como se señaló hace un rato, es decir, que somos algo así como cerebros en una cubeta, esta teoría sería falsa pese a todo. ¿Y por qué? Entonces, veamos por qué es así. Pues porque esa es una hipótesis que implica su propia falsedad. Para entenderlo, recordemos que si de la afirmación de un enunciado se sigue su negación, entonces debemos concluir su falsedad. Así, en el ejemplo, el problema aparece cuando queremos ver a qué se refiere el término cubeta, cuando es usado por un cerebro que está en una cubeta. No podría referir a las cubetas reales, puesto que ese cerebro no las conoce, sino a las cubetas ilusorias que la supercomputadora crea para él y le refiere a él. Por lo tanto, aunque la afirmación fuera verdadera, conduciría a su falsedad por el hecho de que los cerebros en una cubeta no podrían tener conocimiento del mundo real. Para Putnam, como la hipótesis de que somos cerebros en una cubeta se autorrefuta. Y también debe ser falso el supuesto que la hace posible, es decir, el argumento del punto de vista del ojo de Dios. Y por lo tanto, con él, la base que tiene, que es el realismo ontológico. Bien, estos son algunos de los elementos que llevan, por ejemplo, a considerar algunos realismos, como el realismo pragmático, que permite continuar esa discusión entre realismo y antirrealismo científico. Eh, pero esto conlleva a unas posturas de relativismo conceptual, donde no hay un baremo o un punto de base o sí, una línea de base que pudiera entonces decir desde dónde partimos. Y claro, la postura de Putnam no debería entenderse como una variante del relativismo. Sin embargo, si es imposible referir a un mundo independiente y si distintos esquemas conceptuales pueden ser igualmente verdaderos, pareciera difícil decidir desde la propuesta de Putnam cómo elegir entre teorías o modos de ver el mundo. Porque, ¿cuál sería la base? A pesar de su rechazo explícito al relativismo, este pareciera ser una consecuencia inevitable de las formulaciones escépticas que hace Putnam, que son un poco semejantes a las que en su momento hizo Paul Feyerabend, Richard Rorty, Jacques Derrida o Michel Foucault. Entonces, bueno, aquí pues vemos partes de estas discusiones. En un siguiente video, para concluir estos debates entre realismo y antirrealismo científico, vamos a mirar la prescindencia de la verdad como correspondencia. Hasta pronto, me agrada saludarles y espero que estén bien.